Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo andan, queridos colegas, queridos alumnos que se encuentran del otro lado? Como siempre, los saluda el profe Cristian y antes que todo, desearles que ustedes y su familia estén espectacular. Bueno, gente, hoy vamos a comenzar un tema que, ¿cómo explicar? Es un tema que para mí la mayoría de los profesores lo dejan en la nebulosa. Te voy a explicar por qué. ¿Sí? Avanzamos, ya obviamente habíamos visto en clases anteriores todo lo que era la parte de la ley de Ohm, ¿no? Esto ya es el triangulito, bueno, directamente proporcional y todo eso. Pero, ¿qué sucede? Que esto continúa con lo que se denomina cálculo de potencia. ¿Sí? Cálculo de potencia que básicamente, igual que Ohm, nos termina dando un triangulito que dice esto, ¿no? Ese triangulito nos dice que P, ¿sí? La potencia es igual a V por I, o sea, la potencia cuya unidad es el watt, nosotros le vamos a poner como unidad a la W solamente, ¿sí? Para que lo sepan, ¿sí? Es igual a, obviamente, la tensión por la corriente. Bueno, muchos profesores muchas veces solamente definen esto así, de esta manera, sencillito, sin meterse en nada más que detalle, en que el alumno, por ejemplo, le dicen averiguar, a ver, la potencia, qué hay en un artefacto monofásico. Al decir monofásico ya tenemos 220 volts, pónganle, cuya corriente es 0,5 amperes, por lo cual multiplicarías uno por el otro y eso te va a devolver en watt cuál es la potencia. ¿Sí? Bien, excelente. Eso es una visión. En realidad, cuando yo estudié, me lo explicaron de esa manera, ¿verdad? Bien. Segunda manera de explicarlo. ¿Sí? Bueno, la segunda manera ya entra en un poquito de concepto. Hay otra tendencia de profesores que ¿qué les va a decir? Que les va a dar esta fórmula al final, pero antes les va a definir que la potencia, ¿sí? ¿Qué termina siendo? Termina siendo el trabajo eléctrico de un circuito. Obviamente le da la fórmula, esa fórmula que para averiguar ese trabajo eléctrico en un circuito, sabemos que la unidad sigue siendo el watt, que se sigue averiguando, multiplicando la tensión por la corriente, ¿sí? Y después agregan una segunda visión, ¿sí? Un segundo concepto que es el concepto de energía. Que en ese concepto de energía, ¿qué es lo que dice? Que cuando la potencia termina siendo relacionada con el tiempo, cuya unidad es la hora, ¿qué termina dando? Termina dando lo que se denomina energía. O sea, si por ejemplo yo sé que un artefacto consume 400 watts, luego va a hacer esta operación matemática de aquí arriba para averiguar obviamente la potencia, pero esos 400 watts sé que lo consumen una hora, ¿sí? Eso va a ser igual a energía. Pero el valor en sí de lo que es los 400 watts, sin tener en cuenta el tiempo, termina siendo potencia. Por lo cual reiteramos, entonces para redondear, energía que viene a ser. Energía termina siendo potencia sobre tiempo. Bueno, todo esto, estas son las conclusiones que vamos a llegar. Y si de repente, insisto, les reitero, cuando yo lo estudié me dieron esto nomás.
Ni la definición, chicos, ni la definición. Simplemente sabía que P era potencia y obviamente, como decía B por I, ya sabíamos en una cierta altura del curso, a partir del segundo mes, que B era tensión e intensidad era corriente, deducía, sin que te lo digan, que potencia eléctrica era igual a tensión por intensidad. Solamente esto, nada más que ni definiciones ni nada. Después, en otra cátedra, llegué al detalle de escuchar a un profe decir esto, que potencia, que termina siendo el trabajo que ocurre en un circuito. Y que cuando ese trabajo, obviamente al ser potencia, reitero, no se termina midiendo en watts, y que cuando ese trabajo se termina teniendo en cuenta en relación a al tiempo, ¿qué viene a ser? Viene a ser básicamente energía. Que la energía, para así decir, es lo que nos cobra las prestatarias eléctricas por el consumo que ocurre en ¿dónde? En un medidor. En un medidor eléctrico, la prestataria se fija cuántos watts consumimos por hora y en la sumatoria de eso, acorde a eso, después a fin de mes te viene a nosotros y a todos los usuarios la factura sabiendo qué es lo que tenemos que cancelar, cuál es el abono. ¿Se entiende? Bueno, chicos, no es que esto esté mal, pero sin embargo, a mí siempre como alumno me hacía concepto. Primero, esto era re vacío para mí, ¿no? Arrancar una clase y decir, bueno, hoy vamos a ver otra cosa y que me tiren P es igual a B por I sin decirme nada, bueno, me parecía un poquito como que era colgado de las pestañas, ¿sí? Como que en cualquier momento ese conocimiento se caía. Después cuando en otra cátedra me explicaron un poquito más diciendo que potencia era trabajo y que bueno, nada más me dieron esta definición, ¿qué problema era? El problema que yo tenía era, y creo que les va a pasar a ustedes, como un trabajo eléctrico. ¿Qué es lo que hace el electrón? El electrón, cuando decimos que es un trabajo eléctrico dentro de un circuito, se levanta a las 5 de la mañana, se toma un mate y se va a trabajar de albañil. Bueno, no, se entiende ese concepto de trabajo eléctrico. Quedaba realmente, es correcto, pero si no se explica, queda realmente como suelto y abstracto. Y entonces, yo me voy a tomar una licencia muy especial. Me voy a tomar la licencia de comenzar a explicar principios, ya no de electrónica, como hemos sacado información que les ha gustado mucho, sino de la física. Porque el concepto de trabajo es física. Y ese concepto de trabajo, por medio de unidades de conversión, se termina transformando en el concepto de trabajo eléctrico, lo que para nosotros es potencia, y cuando ese trabajo se desarrolla en un eje de tiempo, lo terminamos diciendo energía, que es lo que nos cobra la prestataria. Yo les voy a pedir algo, esto que está acá, obviamente cópienlo, porque en realidad vamos a tener que llegar a estas conclusiones, pero mi trabajo, justamente hoy, es explicar lo que es trabajo. Y para eso, les recuerdo, si no lo dije nunca, lo digo ahora por primera vez, que desde mi punto de vista la electricidad sigue siendo física. Porque tiene leyes, esas leyes de repulsión, esas leyes de atracción, esas leyes por las cuales algo se resiste al pasar, que al pasar genera calor, es matemática pura. Y como en su momento utilizamos la electrónica para nutrirnos de ciertos conceptos, esta vez voy a darle una pequeña introducción de conceptos físicos para que ustedes realmente entiendan esta palabra, qué significa trabajo dentro de un circuito eléctrico. Y ese va a ser mi objetivo del día de hoy. Así que vamos que arrancamos. Bien,
Lo primero que quiero que tengan en cuenta, insisto, es que nos vamos a pensar las cosas fuera de lo que es la electricidad. Y está bueno que así sea, porque se integran los conocimientos. No es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ahí arrancamos, ¿sí?, en un concepto que va a ser trasladar la idea de trabajo mecánico a lo que es trabajo eléctrico. Esto que vamos a ver es una cosa que me llena de orgullo trasladar, porque es haber vuelto a los estudios universitarios básicos de Física 1 para trasladarlo a lo que es, obviamente, esta pasión que es la electricidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Ahora bien, vamos a ir avanzando como siempre decimos, despacito. Chicos, bien, quédense con esta idea, ¿sí? Cuando ustedes sean en la universidad o en el secundario, porque también se da esto así, les hablan de trabajo, utilizan la letra W. ¿Por qué? Porque justamente W en inglés viene la palabra work, que en castellano, por si alguno no lo sabe, porque no es obligatorio saber inglés, ¿sí?, significa trabajo. Bien, en lo básico, chicos, escuchen esto. ¿Saben qué es el trabajo que se tenía en cuenta? El trabajo más antiguo del mundo, aunque le parezca mentira, era el que hacían los esclavos. Era cargar bloques. Cargar bloques. Entonces, síganme con este concepto, ¿sí? En este concepto decían de que trabajar era igual a aplicar una cierta fuerza para levantar o arrastrar algo una cierta distancia. Esto es lo básico. O sea, ¿qué quiero decir? Se las voy a tirar de otra manera. Fíjense, yo peso 80 kilos, ¿no? Yo peso 80 kilos y bueno, si yo me muevo 1 metro y camino 1 metro, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo una fuerza de unidad de peso, que son mis 80 kilos, durante una distancia que es 1 metro. ¿Se comprende? Vean esto estamos hablando de cosas antiquísimas. Imagínense, no sé, los esclavos en el imperio egipcio, que tenían que cargar los bloques de cementos para hacer las pirámides, que son los monstruos arquitectónicos tremendos. Entonces el pobre esclavito, ¿qué tenía que hacer? Tenía que levantar un bloque, ¿sí?, que tenía un peso. Para eso tenía que hacer una fuerza y obviamente caminar una distancia. Bien, ahora ¿qué pasa? Con el tiempo el ser humano se dio cuenta de que obviamente existían maneras mejores de realizar esa fuerza, ese trabajo. ¿Y cómo se hizo? Bueno, con un concepto de obviamente tener algo a un ángulo, como una soga, para que este trabajo se haga con menos fuerza. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Imagínense así, ¿no? Que de repente, acá teníamos nuestro piso, nuestro suelo, ¿sí? Acá tenemos, supongamos, una caja llena de cosas, ¿sí? Acá tenemos una persona, ¿sí?, que tiene un arnés con sogas atado acá. ¿Y qué es lo importante? Fíjense esto. Esto es lo que quiero llegar, ¿sí? Entre el piso y el arnés de soga que va a la espalda se forma un ángulo. Entonces, más o menos veamos. Es como que si de repente aquí, ¿sí?, fuera 90 grados, supongamos, aquí sería 45
45 grados, y yo voy a poner de ejemplo que acá, entre el piso y la soga que iba jalando ese esclavo o esa persona que estaba haciendo este trabajo, se forma un ángulo. Voy a poner un ángulo de ejemplo para que se comprenda. Ese ángulo, ¿sí? Si acá es 90 y acá la mitad es 45, supongamos que fuera de 30 grados. ¿Para qué? Ponemos una soga o algo que arrastre porque disminuye la fricción. Hace que este trabajo se realice con menos fuerza. Si no es una cuestión de que se hacía, de que se ponía a los esclavos para maltratarlos, un arnés, ser esclavo, era el maltrato, sino con la idea de que este trabajo se realice de una manera más eficiente, con menos fuerza, de parte de la persona que lo hacía. Para que lo entiendan y nada más para que lo entiendan, fíjense, esto es trabajo. Y esta idea de trabajo que ahora estamos viendo acá, muy lejanos de la electricidad, la idea es que al finalizar esta clase, este concepto se traslade a cualquier cosa eléctrica que ustedes puedan imaginarse. Miren qué amplio lo que estamos viendo. Partimos de una persona levantando una piedra y caminando, después de otra persona que se avivó y dice, no, pero pará, si la piedra la dejo en el piso y hago un arnés con una soga y formo un ángulo, entonces realizo el mismo work, el mismo trabajo, pero con menos fuerza. Lo optimizo y todo esto va a terminar siendo para nosotros dentro de unos minutos electricidad. Bien, entonces ¿cómo avanzamos? Bueno, con este ejemplo, a ver, dice así, ejemplo, datos, calcular el trabajo que realiza al aplicar a un objeto de 30 newton para desplazarlo una distancia de 3 metros con un ángulo de 30 grados. Reiteramos, ¿sí? La fórmula básica de trabajo era fuerza por distancia, ¿estamos de acuerdo? Después recordamos que alguno se avivó y dijo, no, pero pará, si yo me pongo un arnés y con el arnés formo un ángulo hacia el objeto, ¿qué pasa? Termino obviamente haciendo menos fuerza y realizo igual el trabajo. Y entonces, esto es lo importante, vamos a plantear a base de eso, de una persona que tiene que levantar un objeto o trasladar un objeto que tiene un peso, ¿sí? Con un ángulo que forma con la soga y su arnés 30 grados. Y les voy a decir una cosa, en este ejemplo, y solo en este primer ejemplo, se utiliza una unidad de fuerza que no es el kilo, sino que es el newton, que es otra unidad. ¿Por qué? Porque en la física el newton se utiliza muchísimo, pero quédense tranquilos, lo hago rápido, se lo saco de encima y vamos a trabajar con otro ejemplo que más para nuestra idiosincrasia de comunicación termina siendo en kilos. Pero bueno, esto es lo que los padres de la física arrancaron y es que por ahí tenemos que nosotros iniciar para pasarlo primero al kilo, que es algo que estamos tangible y que nosotros entendemos, y después al concepto de trabajo eléctrico. En este ejemplo muy sencillo, entonces vamos a poner los datos. Bien, los datos que teníamos, que nos habla acá, que tenemos una distancia que es igual a 3 metros, ¿estamos de acuerdo? Una fuerza que por ahora se expresa en una unidad que es 30 newton, vamos a ponerle 30 N, ¿sí? Y que esta soga que tiene este muchacho que está tirando, que está trabajando, que está haciendo el work, ¿sí? Está en un ángulo de 30 grados. Y que para averiguar eso, chicos, se utiliza el coseno del ángulo que se forma. Para nosotros, como pusimos un ejemplo que se forma un coseno de 30 grados, perdón, que se forma un ángulo de 30 grados, le aplicamos el coseno de 30, ¿sí? Bien, entonces, se puede decir que cuando utilizo un arnés,
o una soga, como forma un ángulo, cambia un poquito lo que es la fórmula original, que work, que trabajo, termina siendo fuerza por distancia por coseno del ángulo que forma el arnés. Trabajo original, levantar algo y caminar. Fuerza por distancia. A cada uno dijo, no, pará, pero si tiramos con una soga hacemos menos fuerza, y bueno, vamos a utilizarla. Excelente, lo utilizamos. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el ángulo que se forma con esa soga. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dejar acá en grande para que primero ustedes lo vean. Bueno, y ahí apareció, ¿no? Se define trabajo work T como fuerza por distancia por coseno del ángulo formado. Bien, y en este sentido, ¡tarán!, se hizo la luz y lo ven en primera plana. ¿Sí? En esta primera plana tenemos acá trabajo como fuerza por distancia, pero cuando utilizo un arnés para tirar, para hacer el mismo trabajo pero de una manera más efectiva, ¿sí?, agrego el coseno de ese ángulo. Y vamos con eso, chicos, vamos a solucionarlo. Bien, vamos a cambiar los datos. ¿Qué nos dice acá? Primero, F, fuerza 30 newton. Entonces, como F es igual a 30 newton, escribo W, y donde dice F pongo 30N. Por una distancia que es igual a 3 metros. Bueno, le metemos 3 metros. Y nos dice coseno de 30. ¡Fua! ¿Dónde nos metimos? Coseno de 30. ¿Qué hacemos, profe? Estamos acá al plato, ¿eh? No, quédense tranquilos. Agarramos. Agarramos. A ver, a ver, a ver. Y hacemos esto. Dame un segundo, que yo lo ubico acá. Y acá, ¿qué tenemos? Acá en primera plana tengo mi calculadora científica, donde lo primero que voy a averiguar es el ángulo, el coseno de 30. Escribo 30, ¿sí? Voy a la opción científica, ¿sí? Selecciono coseno y me da entonces que ese coseno, el coseno de 30, es igual, que yo lo voy a escribir acá ahora para que ustedes lo vean, ¿sí?, a 0.86. Chicos, usamos 0.866, así estamos todos de acuerdo, ¿sí? Y no hay ningún malestar, ¿sí? Reitero, escribí 30, le saqué el coseno y la calculadora científica me devuelve automáticamente el valor, ¿verdad? Para que no se asusten y no se piensen que hay nada extraño ahí, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense, vamos de nuevo. ¿Qué tenía? Primero, la fuerza, una unidad que no conozco, no importa. No le den mucha bolilla porque solamente la uso porque es necesaria, porque así se inicia. Una unidad que termina siendo Newton. ¿Sí? Como de la misma manera de que conozco el kilo, hay otra unidad para medir peso y fuerza, que es el Newton. 30 de esos, vamos a decirlo ahí, ¿sí? Por una distancia que sí conozco, que es 3 metros, por el coseno de 30, que termina siendo 0.866. Entonces, de nuevo, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir a nuestra calculadora y con la calculadora, chicos, vamos absolutamente todo a multiplicarlo. A ver, vamos por ahí. ¿Y acá qué tenemos que hacer? Bueno, nos quedó, para que sea más redondito, ¿qué les parece? Para que nos dé a todos igual, utilizo 0,8, perdón, 0,866, que ese, a ver, me parece que no me están viendo la opción, ¿verdad?
Dame un segundito que ya lo arreglo. O sea, estaban viendo un pedacito de la calculadora y no les servía. Les pido mil disculpas, pero ahí va a aparecer. Ahora sí, les dije que para tener en común, lo que hice ahora es seleccionar como coseno de 30 el número 0,866. El resto de los decimales nosotros lo despreciamos. A eso lo voy a multiplicar por 30 newton por 30 y por una distancia de 3 metros. ¿Sí? Y esto me termina dando algo así como lo siguiente. Yo voy para acá, 77. A ver, muy bien, vengo por acá. ¿Sí? Y termino haciendo entonces la multiplicación de los 30 newton por los 3 metros por el coseno, que es 0,866. La multiplicación me devuelve un número de un trabajo de 77,94. Pero vamos a ver qué. Esto es lo importante. Ya recuerden que atrás de todo esto tenemos unidades. Bueno, esta unidad que ustedes ven ahí, existen distintas maneras de llamarla, ¿sí? A ver, quiero llegar ahí. Se puede decir que son newton por metros, o sea, fuerza por distancia, que era la fórmula original, ¿se acuerdan? Fuerza por distancia, newton por metros. Pero cuando ustedes tienen newton por metros también, se lo puede conocer como joule. El joule es una unidad de fuerza que se saca por la multiplicación de los newton por metro. Un detalle, chicos, van a notar de que obviamente como yo con la calculadora, en este caso, utilicé una cierta cantidad de decimales y cuando hice la filmina lo utilicé completo, hay una pequeña diferencia de redondeo, pero 77,9, 77,5 termina siendo lo mismo. ¿Se comprende hasta acá? Vamos de nuevo, ¿sí? Teníamos primero que trabajo era agarrar una caja, levantarla y caminar, o llevar mi cuerpo una cierta cantidad de metros, ¿sí? Tenía que hacer una fuerza en una distancia. Trabajo, work. Después, alguna persona muy inteligente dijo, pará, en vez de llevarlo en mis brazos, lo dejo en el piso, lo arrastro, formo un ángulo, ¿sí? Con una soga, y con ese arnés disminuye esa fuerza que tengo que hacer, y al disminuir la fuerza que tengo que hacer, como el trabajo es igual, ¿qué sucede? Termina siendo más efectivo. Un capo el que lo pensó para hacer menos fuerza. Bueno, acá hicimos un ejemplo. Un bloque que para movilizarlo yo necesitaba generar una fuerza, cuya una unidad que no importa mucho porque no me voy a meter ahí, se llama newton, 30 de esos newton como fuerza para movilizarlo durante 3 metros, formando un ángulo con la soga de 30 grados, me terminó dando, ¿sí? 77,94 newton por metro, pero dijimos que newton por metro a la vez es una unidad que se denomina joule. Bien, ¿y cómo avanzamos con esto? Despacito vamos entrando donde queremos llegar nosotros. ¿Por qué? Primero lo que voy a hacer, como siempre, se lo dejo acá en pantalla grande, así ustedes lo pueden ver, lo pueden verificar. Si yo obviamente voy a borrar, recuerden como siempre les digo, exceptuando comentarios que no sean técnicos, palabra por palabra, por favor, carpeta completa como dictado es la manera de saber que tienen todo esto. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a borrar ahora. ¿Sí?
fíjense una cosa, todo esto solamente va a tener sentido si yo logro que después de la clase, todo esto que estamos viendo termine dando watts. Si no, ¿para qué explico todo esto, profesor? ¿Estamos? Bien. Voy a dejar anotadito acá este número de 7794 por si lo necesito en breve. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a la filmina. Bueno, esto es lo que habíamos averiguado hace un ratito. Y avanzamos así. Bueno, para mí, un ejemplo más común que utilizamos los electricistas ya son los motores. Como electricistas siempre vamos a interactuar con motores de heladera, motores de aire acondicionado, con motores que trasladen agua, que en la jerga se llama bomba de agua. Y ahí vamos a ir. Vamos a arrancar con esto. Vamos a ver cómo este trabajo, ¿sí?, que arrancó de mover algo físico, una cierta cantidad de metros, lo trasladamos al concepto de trasladar ya, no chicos, un objeto, sino trasladar litros de agua, pero litros de agua que, si piensan, tiene dos características. En primer lugar, el agua tiene un peso, y en segundo lugar lo vas a tener que trasladar, ¿qué?, una cantidad de metros, por lo cual lo que la bomba de agua realiza cuando sube agua, quizás de repente de una napa hacia una reserva de agua superior, a un tanque de agua, como le decimos acá en Argentina, tanque de reserva superior, en una casa, puede pasar en un edificio, no es otra cosa que ¿qué? Ya les voy dando el término, que trabajo, porque termina moviendo un peso de algo, que es agua, pero es de algo, una cierta cantidad de metros. ¿Está? Y quiero utilizar ya el concepto de trabajo en algo eléctrico para que lo empiecen a interiorizar, que en este trabajo eléctrico tengo lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy moviendo algo, una cierta cantidad de metros, algo que pesa algo, que tiene un peso. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? En este ejemplo me dice la filmina lo siguiente. Ejemplo 1. En una bomba de agua tengo que trasladar 10.000 litros de agua a una altura de 26 metros. Y me da dos datos más. Pérdida de carga 2 metros y altura de relleno 1 metro. Dice averiguar el trabajo mecánico. Bueno, para eso yo le tengo que, esta información que está ahí, se las tengo que traducir. Primero, el caso que yo estoy haciendo es el siguiente. A ver. Esto por ahora pensaba que lo iba a necesitar, pero por lo visto no. Bien, pensémoslo de la siguiente manera. Cuando yo hablo de, vamos a poner los datos, no dice, bomba de 10.000 litros de agua, tengo que trasladar, a ver, 10.000 litros es igual a 10.000 kilos. Redondeando, ¿no? Pero quédense con esta idea. Quédense con la idea de que redondeando, 1 litro de agua es 1 kilogramo masa de agua, o sea, 1 kilo. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿qué tengo? Yo voy a tener, por ejemplo, vamos a imaginarnos así, que tengo una bomba acá, que le vamos a poner M, motor M, ¿sí? Y que este motorcito tiene entrada de agua y que, fíjense, tiene que, por ejemplo, trasladar
agua hasta este tanque, ¿sí? Y les voy a decir una cosa, ¿qué dice? Nos habla de alturas. Dice, altura H es igual a 26 metros. Pero nos da dos datos más. Nos habla primero de un H1, que es la pérdida de carga. Esa pérdida de carga dice 2 metros. Y por otro lado habla de un H2, que es altura de relleno. Que es 1 metro. Bueno, ahora voy a agrandar la pantalla para explicar todo esto, porque si no es como que es medio un misterio, ¿no? Bien. A ver. Sí, ahí estamos. Bueno, perdón, me entró una llamada y perdí cobertura durante 15 segundos. Les decía que todo esto que ustedes tienen acá, ahora yo se los agrando, se los pongo en una pantalla a primera plana para que obviamente puedan verlo, ¿verdad? De tal manera de podérselos explicar. Chicos, ¿qué es lo importante? Vamos de nuevo. ¿Qué es lo básico? Lo básico nos seguía diciendo que work, trabajo, es igual a ¿qué? A fuerza por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Lo que tendrá que hacer esta bomba, este motor, es un trabajo de 10.000 kilos, ya que tiene que subir 10.000 litros de agua, que son 10.000 kilos, pero ahora que nos queda determinar, y nos queda determinar, profe, la distancia, porque aparece un montón de altura. Bueno, y les paso a comentar una cosa. La altura con la cual ustedes deben, o la distancia, perdón, con la cual deben calcular una bomba, tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, fíjense, la altura del nivel de la bomba hasta el tanque. Este sería el tanque, ¿verdad? Bueno, de aquí hasta aquí tengo... Estamos de nuevo. Les decía, vamos a decir otra vez que la altura que tengo desde el motor hasta el tanque son 26 metros. O sea, desde el motor, desde lo que es el motor hasta el tanque, tengo 26 metros. Eso es la altura física. La distancia que hay de acá hasta acá es 26 metros. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo continúa esto? A la vez, chicos, cuando nosotros realizamos una instalación, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que para la salida, por ejemplo, de mis caños, yo voy a tener codos, un codito acá, otro codito acá, y después recién ahí sube, ¿sí? Pongamos. ¿Estamos de acuerdo? Esos codos, esos accesorios, como dentro de esos accesorios hay rozamiento, insisto, como dentro de esos accesorios hay rozamiento, se dice que hay pérdida de carga. Y esa pérdida de carga se compensa calculando una sobredistancia que para nosotros es H1, que va a ser igual a 2 metros.
O sea, para compensar todos estos codos que tiene en su interior mi instalación, la compenso con 2 metros más, que eso sería justamente H1. H1 son los metros lineales que tengo que calcular dentro de la altura de la cañería en relación a la pérdida de carga que ocurre por los accesorios que utilizo en la instalación. Y después hay otro detalle, chicos. Si de acá a acá fuera directo y tuviera 26 metros, en los 26 metros el agua llegaría, pero no caería, llegaría. Entonces, para eso, para que caiga, para que tenga un poquito de caída, se le agrega 1 metro más, que es H2, que se denomina altura de relleno. Porque si fuera de acá hasta acá 26, llegaría a los 26, pero quedaría directamente ahí, sin nada, sin ningún tipo de movimiento. ¿Se comprende? Entonces, agregando este detallecito de ese metro, ¿qué pasa? El agua cae sin ningún problema. Por lo cual, vamos de nuevo, entonces, volvemos al original. Work es igual a fuerza por distancia. La fuerza es sencillo. ¿Qué tengo que mover? 10.000 litros de agua, que son 10.000 kilos. Pero, ¿qué es lo que nos queda solucionar? La distancia. La distancia, entonces, fíjense, va a ser igual así. Ponemos W es igual a F por D, que D a que es igual. Vamos a sacarlo así. Dice H, la distancia del piso hasta el tanque, más H1, que termina siendo H1, la pérdida de carga que es ocasionada por los accesorios que tengo en mi cañería de agua, más H2, que termina siendo el metro extra que le doy para que no sea que el agua llega hasta ahí, sino para que lo calcule un poco más arriba para que tenga caída. Porque si no el agua llegaría justo y llegaría ahí, pero tiene que sobrepasarlo para que ingrese al tanque. Eso vendría a ser no otra cosa que work, W, va a ser igual a la cantidad de kilos, que son 10.000 kilos. Fíjense que a propósito, ya no estamos utilizando el valor de la física clásica, sino que utilizamos kilogramos, que es algo que nosotros ya utilizamos más seguido, por la distancia, que termina siendo que la sumatoria de 26 metros, que es la altura, más un H1, que tiene 2 metros de pérdida de carga, más H2, que termina siendo el metro extra. Y obviamente, chicos, haciendo 26 más 2 más 1 me da 29, por lo cual me vengo acá muy abajito para que se vea. Work, trabajo, es igual a 10.000 kilos por 29 metros. Y gente, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, primero lo hacemos con la calculadora. Como siempre, ¿no? La calculadora para que vean que los números nos tienen que dar todo igual. A ver. Y reitero, esto va a ser 10.000 kilos, por lo cual voy a anotar el número 10.000, por 29 metros, que los 29 metros está compuesto por la distancia física, más la pérdida de carga de accesorios de la instalación, más ese metro extra que se utiliza para que el agua no solamente llegue, sino para que tenga caída. Eso me da 290.000, y la unidad que se forma es kilográmetro. Kilográmetro. Bueno, y esto ahí no se va a ver. Kilográmetro. Bien. Esto le decía que no se iba a ver.
¿sí? Lo que está acá abajito, que fue la multiplicación de 10.000 kilos por 29 metros, 290.000, vimos la operación matemática, pero kilográmetro, 290.000 kilográmetros. Entonces me decís, profe, bueno, estamos un poquito más hablando castellano ya. ¿Por qué? Porque ya terminamos hablando de una unidad que viene a ser el kilo, con una distancia que es el metro, ¿sí? Más allá de ese detalle de la distancia, ¿no? Está bueno que lo sepan, lo doy como información lógica. Así, mis alumnos tienen que calcular la potencia de una bomba de agua. No solamente teniendo en cuenta la altura, sino sumando la caída o pérdida de carga que los accesorios tienen, más ese extra, ese metro extra, no solamente para que llegue, sino para que el agua derrame. Si no, se van a quedar cortas con las capacidades. No es por nada que lo damos de esta manera. Metemos información adelantando cosas que le van a servir en el futuro, ¿no? Bueno, decía, pero ya estamos hablando de nuevo. El trabajo que hace una bomba queda expresada por la distancia de agua que tiene que mover y por los kilos que pesa. Esa agua que siendo 10.000 litros son igual a 10.000 kilos por 29 me da una unidad que es, pensemos, metros, distancia, kilo, el otro, kilográmetros. Es la unión, chicos, kilográmetros. Y está bueno porque es más natural para nosotros hablar de kilos y de metros y no de Newton, que es una unidad que es física y nosotros somos electricistas. Partimos de ahí para explicar, pero vamos por otro lado, vamos para la electricidad. ¿Sí? Bien, se comprende 290.000 kilográmetros. Bien, ahora, ¿cómo va a avanzar el profesor? Bueno, se va a dar cuenta ahora. Muy bien, a ver. Ahí ponemos la filmina. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Y chicos, bueno, justamente acá aparece en primera plana la operación matemática que dijimos que 10.000 litros de agua es igual a 10.000 kilogramos fuerza por los 29 metros que están compuestos por los 26 metros de la altura que hay del piso hasta lo que sería el tanque de agua, más los 2 metros de pérdida de carga, más ese metro extra para que el agua derrame, son 29 metros, 10.000 kilos por 29 metros da una unidad de trabajo denominada kilográmetro. Ya fíjense, ya no hablamos ni de Newton, no hablamos de Newton metro, no hablamos de Joule, sino hablamos de 290.000 kilográmetros, que es mover 10.000 kilos de agua, 29 metros. Es prácticamente sencillo de pensar. Fíjense, 10.000 kilos los muevo 29 metros, entonces ¿qué me da? 10.000 kilográmetros, la unión de las dos palabras y la multiplicación de los números. Bien. Pero esto cómo sigue, a ver. Bien, pero esto es trabajo, gente. Recuerden, lo que nosotros estamos averiguando acá, ¿qué es? La W, work. Esto es trabajo, pero, ¿sí? Estamos hablando todavía, chicos, esto es muy importante. Yo estoy hablando acá de la parte mecánica. Esto es trabajo mecánico. Al trabajo mecánico, cuando lo pongo en una unidad de eje de tiempo, al trabajo mecánico lo pongo en una unidad de eje de tiempo, lo convierto en potencia. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir el profe con esto? Potencia mecánica. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es borrar acá. Bueno, esto lo vamos a ir borrando. Entonces, vamos de nuevo.
¿sí? Estamos hablando ahora de potencia mecánica, no potencia eléctrica. Son conceptos parecidos pero no iguales. Potencia mecánica. Potencia mecánica. La potencia mecánica queda dado por el trabajo dividido la unidad de tiempo. Potencia mecánica es igual al trabajo, ¿sí?, dividido la unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, es importante que agreguemos a esto para que lo tengamos en nuestra cabecita. Es muy importante decir que el trabajo anterior, ¿sí?, voy a poner acá PM, potencia mecánica, era de ¿qué? De 290.000 kilográmetros. ¿De acuerdo? Y que esos 290.000 kilográmetros, yo en este caso, para trasladarlo a lo que es trabajo, a potencia mecánica, me dice lo tengo que dividir por una unidad de tiempo, que yo selecciono 3.600 segundos. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Una hora, ¿sí?, es igual a 60 minutos, ¿sí? Y en 60 minutos tengo 60 segundos, 60 por 60 es igual a 3.600. 3.600 segundos. ¿Sí? Por eso acá abajo, como quiero averiguar potencia mecánica, y potencia mecánica es igual a trabajo dividido en unidad de tiempo, como la unidad de tiempo es en segundos, ¿sí?, voy a hacer esta operación. Y bueno, y vamos a hacerla juntos. Ya que vieron de dónde salió este 3.600, reiteramos, una hora, 60 minutos, tiene cada minuto 60 segundos, 60 por 60, 3.600. Perdón, la puedo hacer por la calculadora, la hice mentalmente, pero si tenemos acá el bichito que nos ayuda, ¿por qué no utilizarlo, verdad? Bien, sería esto. Estoy acá, pongo a 0, y yo sé que un minuto tiene 60 segundos, si lo multiplico por 60 minutos que tiene una hora, me va a dar 3.600. ¿Sí? Y a todo esto, ¿qué hago? Como tengo que averiguar la potencia mecánica, que sería mi trabajo, que era 290.000 kilográmetros, dividido la unidad de tiempo, que sería 3.600 segundos, ya que esta lo hago ahí, me da 80,5. 80,55, para los que les gusta más el detalle, ¿sí? O sea, esto dividido esto, vamos de nuevo, borro lo de abajo, me da una potencia mecánica de 80,55 kilográmetros dividido segundos. Al trabajo mecánico, cuando lo divido por la unidad de tiempo, creo el concepto de potencia mecánica. No pasa lo mismo en concepto de potencia eléctrica, pero vamos a llegar en un ratito. Bien, avanzo un poquito más. Vamos a nuestra filmina. Vamos por acá. Bien. Acá obviamente redondeé, yo acá puse 80,55, acá 80. Me gusta, uso 80, chicos. ¿Sí? Porque la verdad que para el nivel explicativo los decimales no sirven y quizás se complican más la cosa quitándonos la atención a donde queremos ir. Bien. Y como esto
escuchen bien, tenemos que trasladar de potencia mecánica a lo que es potencia eléctrica. Y para eso tengo dos tipos de unidades de potencia eléctrica. Uno es el caballo fuerza, el HP, que me dice perdón, están entrando llamadas, no las corto y sé que se interrumpe un poquito, les pido disculpas. Les decía, uno es la potencia eléctrica, que es el HP, ¿sí? Que lo obtengo con la conversión de que cada 75 kilogramos fuerza metro sobre segundo poseo un HP. Y el otro, ¿sí? Vendría a ser la máquina de vapor, los caballos de vapor, que los valores son muy similares. Fíjense que en vez de ser 75 kilogramos fuerza es 74, pero bueno, tenemos las dos unidades y lo vamos a poner. Entonces, para trasladar esto que es potencia mecánica a potencia eléctrica, fíjense, tengo dos opciones, dos unidades. Una es el HP, que el HP es igual a ¿qué? A 75 kilogramos sobre segundos. Y la otra es el CB, el caballo de vapor, que es muy similar, muy parecida. Me da 74 kilogramos fuerza, kilogramos, perdón, sobre segundos, porque no es lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿estamos? ¿Qué voy a hacer ahora? Primero lo que voy a hacer es borrar y luego voy a realizar la operación. Ya fíjense, ya tenemos una potencia mecánica que cuando lo divido por algo, ¿qué me da directamente? Me lo traslada a una potencia eléctrica, que es lo que nosotros como electricistas queríamos llegar. Por eso insisto, todo esto solamente va a tener valor si, ¿se acuerdan que arrancamos al principio de la clase hablando de que P es igual a V por I? Que potencia, que es en watts, es igual a tensión por intensidad. Bueno, solamente todo esto va a ser válido si logro esto, si no va a ser una pérdida de tiempo. Y es ahí a donde vamos a llegar. Bueno, vamos acá arriba. Borro todo esto de aquí. E insistimos. Vamos de nuevo. Tengo 80. Tengo una potencia mecánica de 80 kilogramos sobre segundo. Y lo primero que quiero hacer es trasladarlo de una potencia eléctrica. Voy a poner P1 expresada en HP. Y como lo quiero expresar en HP, ¿qué voy a hacer? A este número de potencia mecánica lo divido por el número de potencia eléctrica en HP, que era 75 kilogramos. 75 kilogramos sobre segundo. Entonces hago esa operación. ¿Sí? ¿Qué tengo? Agarro, voy a mi calculadora y la compartimos. Recordamos que vamos a redondear en 80, vamos a dejar redondeado 80, y ese 80 lo vamos a dividir por el factor de conversión de kilogramos a HP, que sería 75 kilogramos sobre segundo, dividido 75, y eso me da como respuesta 1.06 algo. Ahora vamos a ver qué. Primero voy a anotar acá el resultado, 1.06, a ver, vamos así. Insisto, lo que hice fue agarrar estos 80 kilogramos
¿sí? Sobre segundo es dividirlo por la unidad de HP, la conversión que sería 75 kilográmetros sobre segundo. Y considérense en cuenta una cosa, que cuando hablo de potencia eléctrica no hablo de tiempo todavía. Por eso les decía, en potencia mecánica sí utilizo unidad de tiempo, pero en potencia eléctrica no. Porque ¿qué va a suceder acá? Observen, kilográmetro con kilográmetro se va, ¿sí? Hay un detalle que el profesor escribió mal. Esperen un segundito. Esto, en realidad, que no lo puse, perdón, termina siendo 75 kilográmetros sobre HP. Sobre HP. Y esto termina siendo 74 kilográmetros sobre segundo sobre CB. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Porque si no, no me da las unidades. Entonces, al realizar la parte matemática, ¿qué hago? Kilográmetros se va con kilográmetros, segundo se va con segundo y me queda 80 dividido 75 y ahí termino dando que potencia eléctrica, una expresado o para unidad HP, me da 1.066 HP. Y por eso les decía que es importante que esté esta unidad, porque si no, ¿de dónde sale? De la magia. ¿Se comprende? Que no estaría mal. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir también esta potencia mecánica de 80 kilográmetros ya no a HP, sino que a caballo vapor. ¿Sí? Y para eso voy a borrar la parte de acá abajo para tener un poquito más de campo, como digo yo, para poder trabajar. A ver. Y ahí, ¿qué hago? Bien, esto sería potencia mecánica, de nuevo, como dato, 80 kilográmetros sobre segundo, dividido potencia eléctrica número 2, que recordamos, esto va a ser en CB, en caballo de vapor, que era, y plantea la operación matemática así. Dijimos, potencia eléctrica 2 en CB, lo voy a lograr poniendo 80 kilográmetros sobre segundo, que esto sería ¿qué? Mi potencia mecánica dividido la unidad de conversión, que es 74 kilográmetros sobre segundo, pero a la vez, recuerden, sobre CB. ¿Y por qué lo expreso así? Porque recordamos, habíamos dicho que lo primero que tengo que hacer en este caso es resolver la parte matemática. Bueno, kilográmetros se va con kilográmetros. Segundo se va con segundo. Realizo la operación que es muy similar, van a ver que los valores no es tan distinto. 80 dividido 74, vamos a nuestra supercalculadora. Hacemos 80 dividido 74. Y el valor que me da acá es 1. Vamos a poner potencia eléctrica 2 en CB es igual a 1
0,81, pero ya no HP, sino CB, porque utilicé la otra operación. Avanzamos un poquito más. Ahora bien, insisto, potencia mecánica, 80 kilogramos sobre segundo. Yo sé que tengo una unidad de potencia eléctrica que es el HP, tengo otra unidad de potencia eléctrica que es el CB, y sé a la vez, chicos, que tengo valores de conversión. Si a la potencia mecánica la divido por 75 kilogramos sobre segundo sobre HP, esa potencia mecánica me la transforma en una potencia eléctrica en HP. Y cuando a estos 80 kilogramos sobre segundo de potencia mecánica la divido por el factor de conversión de caballo de vapor, que vendría a ser 74 kilogramos sobre segundo sobre caballo vapor, al dividirlo me da el valor número 2, que es justamente la potencia eléctrica de 1.0181, que es caballo vapor. Bien, yo por si acaso me voy a anotar esos dos valores acá, me voy a poner que para mí, para copiarlo, potencia eléctrica en HP me dio, insisto y reitero, potencia eléctrica en HP me dio 1.066 HP. ¿Sí? Y esta potencia eléctrica 2, potencia eléctrica 2 en CB, me dio 1.081 CB. ¿Sí? Y ahora para tener campo, obviamente tengo que borrar absolutamente todo, si no, ¿dónde va a escribir el profe? Muy bien. Muy bien. Creo que esto no lo voy a necesitar, espero que no. Pero bueno, lo escribiré de nuevo. Chicos, ahora bien, a todo esto que recordamos, ¿sí? Me está diciendo, y profe, a ver, me estás hablando de, a ver, perdón, disculpen, igual, igual esto es para mí, pero ya que está, lo pueden ver que no me molesta, ¿no? Me van a decir, y profe, pero todo esto, cuando arrancó la clase vos dijiste una cosa, dijiste, pará, hablaste que esto va a tener sentido. ¿En qué idea? Cuando llegamos a la conclusión que te daban cuando vos estudiabas, que te dijeron que P potencia es igual a B por I y que la potencia es watt. Y vos me estás diciendo, profe, me estás hablando de HP, ACB. Entonces me engañaste. Estuvimos toda la clase trabajando, nos hablaste de lo que pasaban con los egipcios, me dijiste que primero los tipos levantaban los bloques y caminaban, que después a un tipo se avivó y ¿qué pasó? Agarró y se colgó una soga que formaba un ángulo y que cuando formaba ese ángulo hacía menos fuerza. Y me dijiste que esto se expresaba Newton, que después del Newton había obviamente un ejemplo de una bomba de agua, que el Newton era físico y que a nosotros nos convenía utilizar una unidad más acorde a lo que usamos diariamente, que era el kilo, y que si el kilo lo movía un metro era un kilográmetro, y que si yo levantaba 10.000 metros, 10.000 kilos de agua, 10.000 litros de agua, 29 metros, era la multiplicación de distancia por peso, o sea, 10.000 kilos por 29 metros, 290.000 kilográmetros. Y después, profe, me engañaste, porque me dijiste que eso vos lo dividías por 75 kilogramos sobre segundo y pasaba a HP, y si lo dividías por 74 kilogramos sobre segundo sobre CB, lo pasabas a CB. Pero ¿qué pasa, profe? Al arrancar la clase, me dijiste que tensión por intensidad es igual a watt, y acá me estás dejando en HP y CB. Profe, nos engañaste. No, tenemos todavía una conversión que les voy a mostrar ahora. Bien, esto es muy sencillo.
En la práctica, lo que ocurre es que las máquinas que nosotros compramos vienen expresadas en caballo de vapor o vienen expresadas en caballo de fuerza. ¿Eso se entiende? Pero ¿qué es lo que ocurre, chicos? Lo que ocurre en realidad que a nosotros, las prestatarias, nos cobran en watt. Y entonces lo que vamos a hacer es convertir esto que está puesto en HP o en CB en watt para que justamente podamos trabajar con la unidad que los electricistas manejamos. O sea, estas son unidades eléctricas, chicos, ¿eh? Son unidades eléctricas, pero no son las unidades eléctricas que nosotros manejamos en la vida diaria a nivel de usuario. Entonces tenemos que convertirlo a nivel de usuario para que cuando vos hablas con un usuario, aparte de que le digas, mirá, vos tenés una bomba de tantos HP y el consumo más o menos es este, consumo, cuando vos le hablas a la persona de consumo, le hablas de plata, ahí un poquito termina abriendo sus ojitos. ¿Se entiende? Bien. Pero antes de llegar a eso, vamos de nuevo a nuestra filmina, a nuestra diapositiva. Bueno, acá estaban los valores de conversión, que un HP es 75 kilogramos fuerza sobre metro sobre segundo y un CB 74 kilogramos fuerza metro sobre segundo. Y que al dividir, yo ya hice justamente esta operación, la filmina lo termina obviamente repasando, dice que si yo tengo, por ejemplo, vamos de nuevo. Tengo una potencia mecánica de 80 kilogramos, fuerza sobre segundo. Si lo divido por 75 kilogramos, fuerza sobre segundo, que es la unidad de conversión de HP, eso me va a dar un resultado. A ver si me dio igual. No, no me dio igual. 1.074. Recuerden, siempre hay una diferencia de redondeo por los números que pude haber utilizado ahí y lo que utilizo acá. Siempre que no dé 2 o 3 de entero, quédense tranquilos que está bien. ¿Sí? El redondeo es algo muy común y nosotros lo tenemos en cuenta. Además, por algún motivo de psicología personal habré usado en el momento de realizar esta filmina una cierta cantidad de, ¿cómo decirles? De decimales que después desestimé o agregué, bla, 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 y por eso hay pequeñas diferencias de centésimas, chicos. O sea, acá hay 8 centésimas entre ese número este. Bueno, pero igual, para que se queden tranquilos porque van a decir cómodo, distinto, y para que lo sepan, ¿no? Y que obviamente sí a esos 80 kilogramos fuerza de potencia mecánica para pasarlo a potencia eléctrica, pero en CB, en caballo de vapor, en vez de dividirlo por 75, lo divido por 74 kilogramos fuerza sobre segundo. Bien, y ahí, sí, bueno, este me dio redondo, miren, me dio igual 1.081. Y bueno, igual, se fijan, capaz que metí la pata en un redondeo, pero bueno, son centésimas y milésimas que la verdad, para el caso, está perfecto igual. ¿Sí? Bien, y ahora llegamos a lo que decía el profe. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Qué me estabas hablando, profe? Que teníamos que expresarlo todo esto en watt. ¿En watt? ¿Qué era lo que vos me prometiste? Porque me dijiste que cuando vos estudiaste, te dieron solamente que watt era igual a tensión e intensidad y por lo menos déjame ahí. Y vamos a eso. Para eso tenemos una conversión que nos dice que un HP es igual a 746 watts dividido HP. Y un CB es igual a 736 watts dividido CB. Y entonces, ¿cómo avanzamos? Avanzamos de la siguiente manera. Bueno, agarro mi valor, chicos. ¿Sí? El de 1.066, por más que ahí diga 1.074. ¿Sí? 1.066 HP lo multiplico obviamente para pasarlo a watt por 746 watts sobre HP
Y vamos a la supercalculadora china. Vamos para allá. Seleccionamos la calcu. ¿Y qué hacemos? Agarramos y ponemos 1.066. 1,066 por 746 watts sobre HP por 746 watts sobre HP. Esto me termina dando, miren qué similar. Miren, se dan cuenta que no hay tanta diferencia, ¿eh? A ver, me dio, no. A ver, hay una pequeña diferencia, sí. 700, a mí me da, a mí me da 795,2 HP. ¿Y cómo se son los HP, profe? Sencillo, fíjense. HP de arriba por HP de abajo, esto hago así se va, y esto por esto es igual a esto. ¡Ay! Perdón, si HP se va con HP, lo que me queda, discúlpenme, es Watt, que es lo que le prometí al arrancar la clase. Y avanzamos un poquito más. ¿Cuándo? Si esta segunda opción ya no la quiero, no estoy trasladando, perdón, de HP, sino estoy trasladando de CB, como sé que la unidad de conversión de CB a Watt es 736 watts sobre CB, lo multiplico igual, gente. Igual. Agarro, ¿sí? Pongo ese número que sería 1.081 CB, lo multiplico por 736 watts dividido CB. ¿Y qué ocurre? CB con CB se va y hago una multiplicación 1.081 por 736 y vamos a ver qué nos da. 1.081 por 736 y se va y es 795 watts. Que es básicamente lo que le prometí al arrancar la clase. Para mí, un curso bien dado tiene que tener todo este traslado. ¿Por qué? Porque en todo momento yo le terminé hablando de qué? De que potencia es igual a trabajo mecánico. Y si yo no explico cuál es el concepto del trabajo físico, del trabajo de la persona que cargaba un bloque de piedra, una cierta cantidad de metros, después ya no es una máquina, ya no estamos en época de una esclavitud, que es una bomba de agua que mueve una cierta cantidad de litros, una altura, termina siendo kilos por metros a la vez, y después no lo pasamos, para mí está incompleto. Porque es muy fácil explicarle esto. Ya está. ¿Ves? Igual a ver por ahí. Potencia. ¿Y de dónde sale todo esto, profe? Sale de acá. ¿Sí? A ver. La verdad que para mí estaría muy bueno. No quisiera avanzar mucho más. Voy a ver qué tengo en mi filmina. No, justamente cortaba acá. Bien. Bien. Cortamos acá y justamente verán que de realizar la multiplicación que me genera el trabajo, perdón, la potencia mecánica a potencia eléctrica, ¿sí? Ahí me había dado primero en una unidad que era HP, 1.074 HP, al multiplicarlo por los watts,
por los watts HP, me devuelve 801, a mí acá me dio 795, ¿sí? Y en el otro, ¿habré puesto mal los números? Bueno, se van a fijar ustedes porque seguramente lo van a hacer. Y el segundo, que era 1081 CB por 736, me devolvía 795, ¿sí? Y de mi parte, como siempre decimos, porque justamente esto es la primera parte de la explicación de potencia, solamente la primera parte, mi sugerencia, este video no es que es corto, no es que estuvimos 3 horas, mírenlo la cantidad de veces que ustedes crean necesario, esto es fundamental, ¿sí? Y bueno, chicos, ¿qué decirles? Como siempre, desearles que ustedes y su familia estén bien, los saluda el profe Cristian, y estén y sean felices, que es lo mínimo que cada uno de nosotros nos merecemos. Chau.